Una aclaración que hago siempre al principio de todos mis videos de ascendentes es, primero, el lenguaje que voy a utilizar para hablar del ascendente conviene que lo acompañemos con la definición correcta de ascendente, y para eso hay un video que lo encuentran en mi canal, y si en este momento están dentro de YouTube, es decir, si lo están viendo en diferido, van a ver que abajo en la cajita de la descripción está el video de los ascendentes. Insisto mucho en que traten de verlo. ¿Por qué? Porque este video lo que intenta es tratar de desmitificar un poco el concepto que se suele considerar de ascendente, que está bastante equivocado en general. No es culpa de nadie. Todo lo que gira en torno a tema casas astrológicas, es decir, ascendente, que es la casa 1 y todas las otras casas, está muy mezclado con significado de signos y planetas. Hay que tratar de separar para poder clasificar mejor. Entonces, esto ayuda un poco a entender la diferencia. ¿Saben por qué les digo esto? Porque hay una noción que a mi manera de ver y a la manera de ver de muchas personas es equivocada, de que el ascendente, al igual que el sol y al igual que la luna, son las facetas de nuestra identidad. Entonces mucha gente dice yo soy así porque mi ascendente es así, y la verdad que tiene una mecánica muy distinta. Esto no quiere decir que no se van a identificar nunca con el ascendente, por supuesto que sí, pero el ascendente propone procesos que son muy distintos a cómo los propone un sol o una luna. Entonces, entender ese clic es la gran diferencia abismal que hace que los podamos trabajar mejor. Por supuesto, y como siempre digo en todos mis videos, no es lo mismo que una persona tenga ascendente Tauro, como es este el caso, y una luna en signos de tierra, que lo tenga en signos de agua, de aire, con un sol más lejos o más cerca del ascendente. Todos estos cambios, estas modificaciones que pueden existir en la carta, no solamente nos generan matices distintos, sino que hacen que la vivencia del ascendente puede ser más o menos complicada. Una persona que tiene signos que más o menos son compatibles, no me gusta usar la palabra compatibles, que son parecidos a la energía del ascendente, van a tener menos dificultades para sentir identificación, y lo mismo a la inversa con quienes vivan desde un lugar más de contradicción. Entonces, todo lo que voy a explicar acá es arquetípico y después cada persona tendrá que hacer su propia interpretación en base a los conceptos que sean combinables. Sabiendo esto, y finalmente, así ya nos podemos sumergir en el tema, voy a dividir este stream en varias categorías como hago con todos los ascendentes. Primero vamos a hablar un poco del concepto taurino en sí mismo y cuál es la matriz de este ascendente. Después vamos a hablar de cuál es el trabajo o el camino que recorre este ascendente, cuál es el medio ambiente con el que se topa, que también va un poquito de la mano con las personas que se topa, y después expresiones posibles. Mucho de esto va de manera progresiva, es decir, que no es lo mismo cómo se expresa una persona que recién está empezando a entender el ascendente que alguien que ya lo tiene mejor incorporado. ¿Qué tipo de personas le atraen o les teme esta dualidad que suele existir en el trabajo del ascendente, que también tiene que ver con que a mí me atraen personas que me invitan o me acercan a la experiencia de la incorporación de ese ascendente? Y finalmente, cuáles son los riesgos de pasarnos de vereda, de exagerarlo, y lo mejor, qué es lo que se aprende, cómo lo incorporo, cuál es la mejor parte de llevarme bien con ese ascendente, entenderlo, de haber madurado lo suficiente y vivido lo suficiente para decir, ahora me queda muy claro lo que he aprendido. Mucho aprendizaje trae el ascendente, pero si quieren saber el por qué, no se olviden, vayan a ver el video en donde hablo de cómo funciona el ascendente. Entonces, primero, el ascendente Tauro viene de una matriz de fuego. Supongo que ustedes se preguntarán, si no vieron el video que está en la cajita de abajo, si están en YouTube, ¿qué es una matriz? Ahí explico qué son las matrices, pero básicamente, para hacerlo muy sencillito, después vayan al video para verlo en profundidad. Todos los ascendentes tienen una relación con la casa 12, la casa 4 y la casa 8. Estas tres casas
que son de terreno del inconsciente, de lo profundo, de lo emocional y también un poco de la memoria, de lo que viene de atrás, del pasado, de la inercia, de lo que tengo que dejar morir. Entonces, sin importar qué ascendente tengamos, siempre esa matriz va a ser en un mismo elemento. En el caso de Tauro, esa matriz es de fuego, porque en la casa 12 está Aries, en la casa 8 está Sagitario y en la casa 4 está Leo. Esta combinación, esta configuración hace que la energía taurina tenga una tendencia en el ascendente, no la energía taurina en general, a la circulación de la energía. Una persona que nace con el ascendente Tauro, hay algo en ella internamente que viene aprendido, que viene del pasado, que viene de su inercia, que la empuja a hacer que la energía circule, que se mueva, que sea productiva, como suele suceder con el fuego. Y acá es justamente lo que trasciende Tauro de esa circulación de energía, es que hay que materializar, hay que buscar la substanciación de la energía. Ahora la energía ha terminado de circular y la propuesta que hace Tauro en el ascendente es cómo yo puedo hacer que esto se vuelva una cosa concreta. Muy importante también tener en cuenta, más allá de la matriz de fuego, que si Tauro está en el ascendente, el signo opuesto va a ser el descendente, Escorpio. Es decir, que por su otro lado tiene el contacto con la eliminación y el residuo. Entonces, si su opuesto complementario es esa eliminación, ese reciclaje de energía, Tauro va para el lado de volver concreto y palpable aquello de nuestra vida real. Pero obviamente en algún punto tanto Escorpio como Tauro comparten una situación de misterio, ¿no? Solamente que para Tauro lo esencial no puede ser penetrado por la conciencia. Entonces tenemos instancias que se ven más opacas, más oscuras. Las cosas deben ser vividas y gozadas sin pensarlas, pero justamente hay algo de mi empuje o de lo que traigo que a veces va un poquito condicionado por esta ideología que ya lo vamos a ver más adelante. Y también el entender la necesidad de vida como concepto, ¿no? Esta cuestión de que muchas de las cosas que el ascendente Tauro, las personas con ascendente Tauro harán al principio, están más relacionadas con hago algo porque creo que lo necesito, o hago algo porque me dijeron que lo necesito, o hago algo porque me gusta, pero no tengo tanta seguridad de que esto es lo mío. Y en algún punto el ascendente Tauro debe encontrarse con esa necesidad. Y debe entender que esa necesidad le van a hacer en el hecho de contemplar y darse cuenta de cuál es su deseo, cuál es su goce, cuál es su disfrute, qué es lo que necesita para vivir. Recordemos que Tauro está asociado con la segunda etapa de nuestra vida, mientras que Aries era el recién nacido, Tauro es el niño que ya necesita mamar para vivir, necesita alimentarse. Entonces hay algo de una necesidad básica que, como está en el ascendente, no tengo claro qué es lo que necesito. Esa es una de las diferencias esenciales entre tener un ascendente Tauro a tener un Sol o una Luna en Tauro. Mientras que el Sol o la Luna actúan o comprenden o sienten esa necesidad de manera más natural, la persona con este ascendente va a tener que aprender a entender cuál es esa necesidad, va a tener que incorporarla, interpretarla, saber buscar cuál es, o incluso el pararse y esperar hasta que aparezca. Y en este proceso también cosas con las que se encuentra este ascendente es el apego, la fijeza de deseo, la posesividad, son las sombras con las que también puede llegar a encontrarse el ascendente Tauro en este proceso que va a realizar. Pero volvamos un poco al concepto taurino, ¿no? Otro concepto taurino para mí también es la belleza de la materia, la necesidad natural de descubrir los secretos del goce. Esto de la sencillez de lo orgánico, ¿no? Que en lo simple está lo disfrutable, que en lo cotidiano, en el silencio, en el encuentro con aquello que no está
siendo invadido por los pensamientos. Piensen en Tauro como el signo anterior a Géminis, que Géminis tiene mucho que ver con la comunicación, con el intelecto. Entonces, antes de que ese intelecto nos invada, ese caos de palabras infinitas, llenen de ruido el ambiente, que por supuesto tendrá su ventaja, pero eso es algo que veremos cuando hablemos de Géminis. En esta instancia es donde podemos materializar, es donde podemos entrar en contacto con nuestra parte de cumplir con las necesidades. Esto es lo que hay y esto es lo real, y acá vamos a ser felices, vamos a encontrar esa satisfacción. Volviendo a lo que les comenté de la matriz, si el ascendente Tauro tiene una casa 12 en Aries, entonces, ¿de dónde viene la inercia? Del propio impulso. Es muy interesante para mí este ejemplo lo da Eugenio Caruti, que por cierto cuando empecé el video no les comenté, por si hay gente nueva que este es el primer video que ve. La mayor parte de la bibliografía que yo estoy escribiendo en este video lo saco de este libro, que es Los ascendentes de Eugenio Caruti, pero también de este libro que solo se encuentra en inglés por el momento, que son Los ascendentes de Jodie Forrest. Quería hacer esa aclaración, ¿no? Es como agarrar y escribir algo y no poner la cita. Siempre lo hago al principio de los videos y me olvidé. Entonces, Eugenio Caruti da un ejemplo que me encanta, que es que Aries es el cazador y cuando llega Tauro me alejo o jubilo al cazador para convertirme en la agricultora, en el agricultor, para ser esa persona que espera a que crezcan las flores, que además las flores también tienen ese contacto con lo ambiental, con lo natural, con la vitalidad, que son conceptos muy arraigados al tema taurino. Esto es lo que pasa en la 12, pero volviendo a la matriz de fuego, tenemos también la casa 8. La casa 8 que tiene que ver con los miedos, con los traumas, pero en algún punto con aquello que tenemos que aprender a dejar morir en nuestras vidas, porque también la casa 8 son los finales. Entonces, acá el ascendente Tauro tiene a Sagitario. Entonces, ¿qué es lo que deja morir? Las ideologías, las ideas previas, los dogmas y las creencias, todos terrenos sagitarianos en los que está muy bien apasionarse y creer en, pero este ascendente tiene que buscar su propia necesidad y esta necesidad no debe ser condicionada por ideas previas. Y finalmente, la casa 4 del ascendente Tauro es Leo, por lo que acá viene algo que tiene que ver con mi niño interno, con mi yo profundo, con esta necesidad tal vez que es menos reconocida, que conocen las personas con las que convivo, que tiene que ver con un condicionamiento más infantil, más de crianza. Y ahí es donde surge no solo el anhelo a la excepcionalidad, a esta cosa de quiero ser único, quiero ser admirado, sino que también no tolero las frustraciones y los impedimentos, el capricho leonino. Entonces también comprender que Leo está en la casa 4 ayuda a la persona con el ascendente Tauro a entender de dónde vienen estas reacciones naturales que muchas veces van en contra y le hacen sentir que está remando en contra de lo que el ascendente le propone. Pero ya vamos a llegar a esto, ¿sí? Vamos a empezar a hablar ahora del segundo punto, que es cuál es ese camino que se recorre cuando vamos al ascendente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver cuáles son los desafíos, los encuentros, las situaciones, qué va aprendiendo, qué obstáculos se va a cruzar la persona con el ascendente Tauro. En primer lugar, hay una cuestión que puede llegar a sucederle y es que cuando se encuentre con sus necesidades todavía no haya encontrado o no haya desarrollado su cualidad de gozar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nos pasa esto? La realidad se vuelve un obstáculo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, tengo la necesidad, vamos a ir con un ejemplo muy básico, de dormir bien, porque si no, me siento muy cansada durante el día.
pero cuando finalmente me compro la cama que necesito y encuentro un lugar de silencio y me duermo de esa manera, tal vez no lo estoy disfrutando, o me da culpa, o me siento mal, o hay algo raro en mí que me hace sentir que voy a perder esto, que no lo merezco. Estas son algunas de las muchas facetas, ¿no?, que se me pueden llegar a dar. Entonces, esa realidad misma se convierte en un obstáculo para el ascendente Tauro, porque está ahí frente a la situación del goce, pero ese goce no lo puede interiorizar porque no sabe cómo conectarse con él, porque el pensamiento le está ganando la pulseada, cuando el ascendente Tauro lo que dice es: no dejes que ese pensamiento te gane la pulseada, contemplá, disfrutá y entregate a esto. Aclaro, ¿no? El goce entendido como disfrute, no el goce entendido como el concepto psicológico más freudiano. Otras cosas que le pueden pasar a la persona cuando va de camino es una sensación de pérdida de la libertad, que la vida me está obligando a perder mi libertad, porque pensemos que Tauro es mucho más estructurado, mucho más estable. Entonces, sobre todo las personas que tengan soles, lunas o planetas personales en signos más independientes, puede ser que se sientan atrapadas por este ascendente, ¿no? Esta sensación de, me tengo que quedar acá, ¿no? Que embole. Pero bueno, ya después vamos a hablar de cómo se puede llegar a unir todo esto, porque no es un destino inamovible, o no es una cosa que la vas a pasar sufriendo. También otra cosa que puede pasar es la obligación de pensar en lo material, en el dinero, en la concreción, ¿no? Esta cosa de la vida me pone enfrente que tengo que ganar plata y no tengo ganas, o tengo que pensar en cuentas y no quiero pensar en este mundo concreto, yo quiero que se ocupe alguien más de esto, pero no, el camino me obliga a atender estas cuestiones. También el lidiar con un deseo que surge a través del contacto con la necesidad y no a partir de la voluntad de las ideas. Recordemos lo que vimos antes, Sagitario en 8 tiene que ver con eso. También otra cosa que va a tener que trabajar esta persona es el aprender del cuerpo y de los procesos biológicos, la nutrición. Piensa en esto, ¿no? Esta cosa de la incorporación de alimentos, cómo tiene que ver, desglosemos la palabra incorporación, corporación del cuerpo, ¿no? El cuerpo, que es la materia, y en el ciclo zodiacal es el primer contacto que tenemos con que somos seres físicos. Incluso cuando somos bebés todavía no tenemos conciencia de nuestro cuerpo hasta que empezamos a crecer y nos damos cuenta de eso. Esa es la etapa taurina, y ahí también es el momento en donde todo se va a la boca, ¿no? La etapa oral de los bebés, que tiene una relación directa con la sensorialidad de este momento de nuestras vidas. Y por supuesto, también algo de este aprendizaje va a tener que ver con la vivencia de los impedimentos, que muchas veces pueden ser impedimentos materiales que obligan a esta persona a tener que aprender a gestionarse y a trabajar en relación de cómo se relaciona, valga la redundancia, cómo se vincula con la acumulación. Mucho de todo esto es, para decirlo lisa y llanamente, esta cosa de tengo que bajar a tierra. Todo esto es lo que tiene que vivir una persona con este ascendente. Bien, ahora vamos a hablar del segundo punto, que es el medio ambiente. ¿A qué me refiero con medio ambiente? Me refiero a situaciones, vivencias, espacios, la casa, la escuela, lugares, circunstancias, puede ser climas en relaciones también. Todas estas cosas tienen que ver con el ambiente. ¿Y por qué el ambiente es algo marcado por el ascendente? Porque como el ascendente es algo mío interno, pero que no reconozco y tengo que aprender a incorporar, la primera forma de manifestarse en mi vida es a través de una proyección. Y esa proyección se da o a través de expresiones mías que yo no me doy cuenta que tengo y los demás sí las ven en mí. Por eso es que el ascendente está asociado con la máscara, o los ambientes, circunstancias en donde yo parezco aterrizar sin una explicación y que esas circunstancias me obligan a adaptarme a la energía que propone ese ascendente. Entonces, el medio ambiente del ascendente Tauro tiene que ver, por ejemplo, con las cosas nunca suceden cuando yo quiero. Esta persona tiene la sensación de que todo va lento, ¿no?
de que tiene que esperar para que las cosas pasen. Se propone algo y parece que 10 años esperando esto. Esta sensación de qué lenta que es mi vida. Que además recordemos, Aries en casa 12, por lo tanto, una inercia de la velocidad y acá un ascendente que me propone el frenar, el hacer las cosas a otro ritmo. También otra cosa que puede llegar a vivir la distancia entre el deseo consciente y la inercia de la realidad. Esta cosa de esto es lo que quiero, pero hay algo en mi inercia que me está diciendo esto es lo que hay y por lo tanto seguramente es lo que tendría que querer. Y no es exactamente así. Ahí esa contradicción es parte del ambiente con el que se topa el ascendente Tauro. A veces pasa, no es algo que tiene que ser sine qua non, aclaro esto, pero a veces los ascendentes Tauro tienen infancias relacionadas con el campo, con el contacto con lo ambiental, con la naturaleza, con lo alimenticio, ¿sí? Hay casos en donde, por ejemplo, las personas capaz nacieron en una familia que se dedica a los restaurantes o tal vez las llevaban muy frecuentemente a entrar en contacto con los animales. Todas estas cosas que nos recuerdan que somos personas y que, o sea, más allá de lo etéreo del pensamiento, ¿no? Somos gente, tenemos que comer, tenemos que dormir, vivimos, nos ponemos en contacto con la naturaleza y recordamos que también somos animales. Todas estas cosas son vivencias muy clásicas de este ascendente. También situaciones en donde el dinero y la acumulación son una problemática a resolver. Y dificultades que pueden venir con esto que provienen de la constancia y la permanencia, ¿no? En donde la persona se encuentra con desafíos que le dicen, vos si querés resolver esta deuda que tenés o trabajar este problema económico, vas a tener que esperar, vas a tener que quedarte acá, vas a tener que empujar, vas a tener que ser paciente. Y también algo de este proceso que se relaciona con la energía propia, con la administración, con la paciencia, que ya vamos a ver hacia dónde llega el ascendente cuando lo tiene mejor incorporado, pero genera una especie de maraña de conflictos que me hacen perder energía, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque como yo, si no me administro correctamente la energía, no entiendo bien cómo la estoy redirigiendo o cómo la estoy estructurando o cómo la estoy manejando, provoca esto de que tal vez siento que me agoto. El cuerpo es el que me pone el límite. El cuerpo es el que me dice, no, hermano, frena. Otra vez, recuerden el freno, ¿no? Ahora, vamos a hablar de el tercer punto, que es posibles expresiones. ¿A qué voy con posibles expresiones? Fundamentalmente, la mayor parte de todo lo que les voy a comentar son expresiones del principio, ¿no? De cuando todavía no tengo el ascendente demasiado incorporado. Obviamente que se dan diferentes alternativas según la persona, según lo que vimos al principio, de que depende de dónde están los planetas personales de la carta natal. Pero en general, al principio no entiendo o rechazo la importancia de satisfacer mis necesidades. Esta cosa de la necesidad es algo que es demasiado humano para mí. Otra vez esa matriz de fuego que me condiciona, ¿no? Que me habla de la pasión, del carisma, de las cosas que tienen que ver con la creatividad. Y me olvido que detrás de eso hay un cuerpo que necesita cosas. También esta persona se puede manifestar como ambivalente entre placer y necesidad, el que no entiende cuál es la diferencia entre uno y otro, que dice que necesita algo cuando en realidad lo desea por placer, o donde le genera placer algo que en realidad le está cubriendo una necesidad. También otras cosas que le pueden pasar es que, sobre todo al inicio de su vida, en su adolescencia, en los momentos en donde somos más inmaduros, tenga apegos muy poderosos, apegos a, objetos materiales o personas, ¿no? O lugares también puede ser. También otra expresión es ver la materia solo como una herramienta, y eso es un error, porque tengo que aprender a trascender, a entender que formo parte de la materia, que la materia es un todo, que hay algo intrínseco ahí, no solamente yo uso la materia y después no me sirve más.
Y esto también a veces puede provocar que esta persona se identifique con deseos que son muy superficiales o muy rápidos de complacer. No sé, un ascendente Tauro muy poco incorporado capaz es una persona adicta a las compras, que vos decís, mirá qué tontería, pero es esta cosa de yo estoy acá cumpliendo una cosa muy superficial y no me contacto con lo que yo realmente necesito. Y también otra cosa que le puede pasar a estas personas acá de nuevo, dependiendo de cómo tengan el resto de la carta natal, pero puede suceder que sean muy aceleradas, muy impacientes, que les cueste mucho el adaptarse a este ritmo más pausado, que haya una negación de que las cosas sean lentas, pero también puede ser negación del disfrute, del reposo, de la sensualidad, porque Tauro está regido por Venus, es decir, que hay algo de lo sensual que también involucra su naturaleza, y esto implica de no comprender que yo soy una persona sensual, que yo tengo una belleza, que yo expreso esa belleza y conformo un atractivo, pero tal vez no soy del todo consciente de eso. También puede pasar que sientan desinterés por el dinero, que sean personas poco materialistas, pero que al final entiendan que también lo material forma parte de sus vidas. Y yo creo que una persona que ya ha logrado incorporar mucho más correctamente este ascendente va a empezar a expresarse y también va a ser interpretada por sus entornos como alguien de mucha ternura, calma, paciencia, con mucho sentido común también, ¿no? Esto de tener los pies sobre la tierra y de tener mucha contundencia y potencia para moverse en torno a situaciones que son masas de energía. Hola Tayel, te doy la bienvenida. Bien, ahora vamos a hablar del cuarto punto. El cuarto punto son las personas de mis entornos. Y es interesante lo que sucede con cualquier ascendente, porque el ascendente atrae cierto tipo de personas con la naturaleza del signo en donde está. ¿Por qué? Porque esas personas me van a mostrar esa experiencia y me van a mostrar cómo debería yo incorporar esas características a mi vida, pero no siempre es atracción. A veces me aterran un poco las cualidades de las personas que tienen mucha energía del signo que está en mi ascendente, porque justamente me están mostrando una parte muy cruda de algo que es mío, que yo no sé reconocer y que tengo que aprender a incorporar. Siempre se va a dar esa dualidad de atracción-temor, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas personas para el ascendente Tauro? Gente que tiene bienes, riquezas, posee cosas, objetos de arte, gente que goza en el proceso de producir y de acumular. Pueden ser, no sé, propietarios, productores, empresarios, empresarias, este tipo de personalidades, pero que al mismo tiempo hay un montón de gente que es así, pero que es más veloz. Estas personas también van a tener ese paréntesis de que disfrutan el crecimiento progresivo, el ver cómo van generando más cosas a su debido tiempo y saben esperar. Muy clásico de la gente que capaz invierte en algo y sabe que dentro de 10 años le va a dar un rédito y se sienta a esperar lo que va a pasar en 10 años, no se apura. También gente que se preocupa por su legado, no el legado en el entendimiento de lo que va a pasar en el futuro, sino más con en la comprensión de que lo material es lo que se queda en este mundo mientras yo muero. Entonces, algún día cuando no vaya a estar más, ¿qué les va a quedar de mí a las personas que se quedan en este mundo? Esto también tiene que ver con el tipo de personas que se encuentra este ascendente. Y por supuesto que si hablamos desde el punto de vista de la personalidad, gente muy paciente, muy tranquila, gente que puede ser materialista, puede ser que tal vez no lo sea tanto, pero igual le da una importancia al dinero, gente que comprende el goce de la sensualidad, de la acumulación. Pueden ser personas muy posesivas, también te puedes encontrar con ese otro lado, esa sombra que tiene Tauro. No necesariamente toda la gente que te vas a encontrar va a tener lo mejor del signo.
Y como quinto punto, imaginemos que esta persona con el ascendente Tauro ha vivido mucho de esos desafíos, ya está lo que podríamos decir del otro lado, de la otra vereda, se pasó de rosca y tiene que tener cuidado porque capaz estas cosas no las ha llegado a comprender bien. ¿Y cuáles son esos riesgos? Por ejemplo, fantasear que la mente no sufre las consecuencias de lo que hago con mi cuerpo, olvidarme de que mi cuerpo también es un bien material, es un bien físico, y pensar que lo que yo consumo, que lo que yo obtengo, que lo que yo hago, cuido o descuido mi cuerpo, no tiene nada que ver con lo que pasa con la mente, cuando son cosas que conviven unificadas. Cuando esta persona dice, bueno, está bien, el dinero es importante, entonces se va al otro lado y se aferra a todo, se vuelve materialista, en vez de pensar en materializar. No entiende la diferencia entre que una cosa es materialismo y la otra es materializar, volver algo concreto, estar en la realidad, en el ahora. Y también se puede aferrar como estrategia a los vínculos, ¿no? Esta cosa de que yo por fin entiendo que lo que necesito es estabilidad, pero entonces yo me apego a algo cuando en realidad tengo que entender que naturalmente me puedo quedar acá. Esa es la diferencia entre forzar algo a que se quede, a yo dejar de amargarme por simplemente disfrutar el estar. Y por supuesto caer en la pereza, ¿no? Esta cosa de entiendo que la vida es lenta, pero hago una confusión o cruzo un poco los conceptos y no entiendo que esta paciencia puede terminar siendo una vagancia, me duermo los laureles, total, como las cosas pasan dentro de unos años y todo tarda tanto, entonces no hago nada. Ojo, porque ahí hay un engaño también. Y finalmente el sexto punto, el más importante, ¿no? ¿Dónde está esa coronación? ¿Cuál es la mejor parte de este ascendente? ¿Qué es lo que aprende? ¿Qué es lo que incorpora? ¿Cómo se siente más pleno? ¿Cuáles son los pequeños triunfos y grandes triunfos que obtiene este ascendente? Acá 0800 Escorpio, me gusta Escorpia, me gusta tu nombre. Como ascendente Tauro me da bronca todo lo que tiene que ver con generar dinero. Encima, no sé si tendrás el sol en Escorpio, supongo que sí, o algo en Escorpio por ese nickname que te pusiste. Para vos todavía debe ser más tirante esa contradicción, porque Escorpio es justamente el me desprendo, suelto todo. Bueno, yo creo que no es negativo lo que te pasa a vos y vamos a utilizar tu ejemplo para que quede en este video, que el tener todo en el signo opuesto del ascendente, de alguna forma es una facilidad porque la vida me está llevando a equilibrar estas cosas que son extremas. En algún punto dejar de negarse a ese aprendizaje te va a ayudar a encontrar un punto medio muy bueno. Ese punto medio en ¿qué nos facilita? La posibilidad de no caer en extremismos negativos que tiene el signo que está del otro lado, en tu caso Escorpio. Entonces, ¿cuáles son las cosas un poco más fuertes de Escorpio? Esta cosa de todo es manipular, todo es poder, todo es complicarme la vida y maquinarme con todo lo psicológico, que por supuesto tiene sus cosas buenas, ¿no? Es muy bueno indagar, es bueno arrancar los problemas de raíz, saber qué es lo que hay en las profundidades de mí para tener una comprensión más consciente de mis emociones, pero todo lo que sucede en nuestro cuerpo y nuestra mente tiene también una sabiduría a través de la paciencia. Uno no puede forzarse a ir a terapia todos los días hasta que eventualmente descubre la solución a su problema. Por supuesto que hay personas que deben estar negadas a ese encuentro, pero también hay personas que quizá apuran ese trauma que tiene su propio timing. Entonces, esta contradicción también te va a ayudar a encontrarte y a vos misma a aplacarte en momentos de contemplación, en no volverte melancólica, no hundirte en esas aguas oscuras de Escorpio y recordar que también hay un alivio para vos en el mundo de la naturaleza, de la paciencia, de la contemplación, de la simpleza y del orgánico. Entonces, llegamos justamente a la mejor parte, que es ¿qué es lo que se aprende, no? Primero, aprende a vibrar
no me gusta mucho esta palabra porque siento que es medio hippie, pero creo que es la que mejor lo expresa, a vibrar de forma lenta, concreta, material, a aceptar su propia sensualidad, a tener una naturaleza más perceptiva de las cosas, de lo sensorial, ¿no? ¿Qué siento? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué huelo? ¿Qué me gusta? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué escucho? A encontrarse con el gozo, con el disfrute, con la paciencia y con lo natural. También aprende a valorar la materia y lo necesario, a entender cuáles son las cosas que tienen que estar en mi vida, por más de que yo me quiero despojar de todo, hay cosas que me hacen bien también. A responder a procesos más profundos, naturales y vitales. Esto tiene que ver con escuchar al cuerpo, pero también con entender qué es lo que me está diciendo. Si ahora yo quiero descansar, escuchar ese conectar con la naturaleza, esa parte un poco más salvaje, pero que también es necesaria de darle un espacio en nuestras vidas. También aprende que para tener primero hay que necesitar. No es que hay que tener y lo que tengo capaz lo necesito, o ir a buscar el tener sin dar una interpretación de si lo que estoy queriendo tener realmente lo quiero. A discriminar materialismo de materialización. Recuerden lo que dije de qué pasa cuando este ascendente se va de la otra vereda, ¿no? También a la importancia de lo corporal entendido como el cuidado, ¿no? Cuidar mi cuerpo. Esto es muy sencillo, a entender que el cuerpo es algo que no está separado de la mente, también a comprender y aceptar lo lento, lo que no puedo modificar, lo que no puedo manipular, entender que ahí puede haber lentitud en lo que me atraiga, que puede haber una aceptación de mi necesidad, que de ahí puede nacer la creatividad más allá de la inercia. También otra cosa muy importante que aprende este ascendente es a vivir los procesos y acompañarlos en vez de enfrentarlos. Nuevamente, si el ascendente es Tauro, la casa 12 está en Aries, es decir, que la inercia de esta persona es a enfrentarse a las cosas y en algún punto va a entender que no hay que hacer florecer una lucha, no hay que aterrizar en una lucha, hay que dejar que las cosas pasen y vivirlas. Estamos en ahora, no estamos ni en antes ni en después. También esto me parece algo maravilloso, el empezar a saber dar respuestas a los desafíos que trae consigo la realidad. ¿A qué voy con esto? A que podemos maquinarnos mucho la vida, podemos pensar cómo nos sentimos, pero si no llegamos a fin de mes, va a pasarnos dos cosas. Primero, que vamos a tener estrategias para tratar de lograr salir adelante con esta situación, y también al mismo tiempo el yo misma ponerme los pies sobre la tierra y decir, tengo que buscar una solución concreta en vez de, no sé, desesperarme o maquinarme o pensar qué va a pasar de acá a 3 meses, decir, bueno, tengo que llegar a fin de este mes, entonces, ¿qué hago ahora? También otra cosa que, si recuerdan, lo dije antes, que al principio, cuando esta energía no está incorporada, les pasa mucho a los ascendentes Tauro que desestiman acciones que, al revés, hacen cosas que les drenan la energía. Entonces, cuando esto ya está más incorporado, desestiman las acciones que no son imprescindibles. Entonces es como que saben ponerse en modo de ahorro de energía, saben qué hacer y qué no hacer, en qué gastar la energía y en qué no, en dónde decir, no, acá yo no voy a hacer nada porque no me corresponde. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a incorporar integridad, plenitud, paciencia, amor a la vida, ¿no? A la vida, entendiendo como lo natural, la vida. Planto una semilla, crece algo, de ahí sale un tomate, el tomate me lo como. Es la contemplación plena de la existencia. Y antes de cerrar, les traje 3 ejemplos, como hacemos siempre. Vamos a ver algunos ascendentes Tauro famosos que nos pueden servir para entender un poco de qué trata este ascendente. El primer ascendente que traje es el de Serena Williams, porque me parece el más literal de todos. ¿Por qué?
Primero que la matriz de fuego a ella se le nota un montón. Una deportista, una luchadora, una mujer que está constantemente compitiendo y que además viene con un trasfondo de un padre sumamente exigente. Y lo interesante de la vida de ella es que todas las situaciones en donde se vio al límite, parece que su cuerpo fue el que se le impuso, generándole lesiones en donde tuvo que parar el carro y enfrentarse a las personas que le exigían o a las situaciones que ella no podía tolerar. Que además también ella es un sol libriano, por lo tanto existe algo del enfrentamiento y del complemento con otras personas y de que todo sea perfectito e ideal, que hace que la vuelvan a contactar con la realidad, con el mundo de mi cuerpo, y que mi cuerpo también es el espacio para mi ganancia, para la materialización de mi estabilidad económica. Otro ejemplo que también me parece que está muy bueno y que es bastante literal es el caso de George Lucas. ¿Por qué? George Lucas es, por si hay gente demasiado joven acá, es el director de Star Wars. Tuvo la particularidad de que él tuvo que esperar un montón de tiempo para que se concreten las cosas. Él tenía una idea, no sé si ustedes sabían que su idea eran las 6 películas, pero como las primeras 3 eran muy aburridas porque era más un flashback, que es lo que al final terminó produciendo él, se lo rechazaban y no se lo querían dar. Y ¿qué es lo interesante que tuvo que hacer él? Tuvo que literalmente dominar el mundo de la materia para poder hacer que esto salga adelante. Esto no significa solamente el agarrar y elegir cuál era la película que mejor iba a funcionar y pensar en términos económicos, sino que también fue el agarrar materiales de bajos costos para poder emular los escenarios que se filmaban supuestamente en situaciones espaciales. Entonces se volvió un artesano y a la vez un inventor que incluso ha generado cosas que después trascendieron en la industria cinematográfica y se siguieron utilizando. Muy famoso por las miniaturas de las batallas espaciales, que se hacían todas con cosas chiquitas, con cartón, bueno, todo fabricado. Por supuesto que para él fue mucho más sencillo porque él ya tiene su sol taurino, entonces hay algo de su manera de actuar que ya colaboró con la energía del ascendente. Pero obviamente una luna acuariana, que es una luna muy ansiosa y que ve mucho lo que va a pasar después, hay algo de él que tuvo que aceptar que había que esperar para que su producto tuviera los resultados que él quería. Y bueno, ahora ya está reamigado con su ascendente Tauro porque gente monetiza absolutamente todo lo que existe. Ya directamente entregó sus derechos a Disney y dijo, hagan lo que quieran con todos estos productos de Star Wars, y debe estar nadando en dinero. Y el último caso que les voy a dar, tal vez no conozcan tanto a esta persona, se llama Lester William Pulsfus, pero en realidad es Les Paul. Les Paul es un gran fabricante de guitarras y además, por supuesto, un músico. Me resulta interesante porque tiene una similitud con Serena Williams, y es que él también sufrió accidentes o situaciones en donde se ha lesionado y no ha podido seguir tocando, y en esas instancias en donde su cuerpo le dijo basta de generar algo artístico, es en donde mejor conectó con producir. Y entonces ahí es donde empezó a hacer guitarras, empezó también a generar productos que tienen que ver con la mejoría en la calidad del sonido, es decir, que también ha aportado muchísimo a la industria de la música, ¿no? Acá tengo anotado un poco las cosas. Bueno, generó innovaciones en grabación, la invención de la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, y no solamente le pasó esto, ¿sí?, de las lesiones, sino que también tuvo muchos problemas financieros él. Y justamente fueron esos problemas financieros los que lo obligaron a tratar de generar dinero de maneras que no fueran simplemente a través de la música, o sea, de funcionar él como músico. Miren qué interesante este señor, cómo tiene un sol geminiano, por lo que
también se combina un poco esta materialización con la función adaptativa, ¿no? Géminis, que tiene mucho que ver con yo incorporo el caos a mi vida y veo cómo me adapto a las situaciones que me cruzo y de qué manera salgo adelante, incluso en circunstancias adversas. Sí, el Sol en casa 2 además, es decir que para él los temas económicos han sido muy importantes. Así que esos son los ejemplos que les traje. Antes de cerrar este stream, les quiero hacer unos comentarios que me parecen súper importantes. Primero voy a estar dando un taller, va a ser en julio, presten atención a las redes sociales. Este taller va a ser de la relación de Venus con Plutón, es decir que habla de mis relaciones, mis vínculos, las problemáticas que surgen en los vínculos y cómo resolverlas. Presten atención porque voy a estar publicando información. Ay, gracias, Scorpia, qué lindo lo que me decís, muy amable, gracias por venir y por estar. Si me quieren ayudar, me pueden ayudar de muchas maneras, donando cafecito, por ejemplo, se los dejo en el link del chat. También, si les gusta cómo explico, pueden contratar mis servicios en astrodelfos.com.ar. Y si no pueden hacer nada de todo eso, me olvidé, si tienen Amazon Prime, se pueden suscribir al canal de Twitch también y de manera gratuita, es decir, que a ustedes no les cuesta nada. Y si no pueden hacer nada de todo eso, que es completamente comprensible, hay una gran forma de ayudarme, que es compartiendo mi contenido, arrobando a sus amistades, recomendándome, ayudando un poco a que ese algoritmo que nos esclaviza a las personas que generamos contenido, de alguna forma nos pueda patear un poquitito a favor, por lo menos. Así que esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene. Seguramente vamos a estar hablando del evento más importante la semana que viene, que es Júpiter entrando a Tauro. Así que les voy a comentar un poquito de qué trata y seguramente veamos cómo afecta casa por casa. Así que no se lo pierdan. Nos vemos la próxima. Chau, chau.